Buenos días, profe. Hola, Grace. Paola, buenos días. Buenos días a todos, señoritas, caballeros. Buenos días. Bueno, voy a tomar lista. Entonces, permítanme un momentico. Ok. Señorita Sandra Milena. Presente, profe. Bien. Olga Patricia Borges. Presente, profe. Laura Canizales. Presente, profe. Buenos días. Jorge Castillo, Jorge Valentina Castillo. Valentina Castillo, ¿dónde anda? Aquí, profe, ya va a prender la cámara. Bueno. Tania Castillo. Tania Castillo. ¿No está Tania Castillo? Dayana Castro. Presente, profe. Bueno. Catherine Daza. Presente, profe. Vamos con Geraldine Escobar. Presente. Alison Escobar. Presente. ¿Dónde está Alison? No la vi. Acá. Ah, ya te vi. María Angélica Garzón. Presente, María. profe. Ok, gracias. Seguimos con Agustín Gómez. Presente. Bueno. Vamos con Valentina González. Presente, profe. Bueno. Seguimos con Leslie Henao. Leslie Henao. Leslie Vanessa. ¿No está Leslie Vanessa? Ok. Dana Michelle. Presente, profe. Listo, sí, ya te vi. Sara Laverde. Presente, profe. Listo. Seguimos con Karen Laverde. Karen Presente, Natalie. Presente, profe. Ok, listo. Vamos con Karen López. Presente, profe. Bueno. Natalia Lugo. Presente, profe. Natalia. Ok. Cindy Joana. Presente, profe. Ok. Karen Miranda. Presente, profe. Grace Paola Muñoz. Ya te vi. Presente, profe. Steven Andrés Patarroyo. Presente, profe.
Gracias. Seguimos con Daniela Peláez. Presente, profe. Ok. Slendy Rincón. Presente, profe. Joana Rodríguez. Joana Rodríguez. No está. Erika Urrea. Ya la vi. Presente, profe. Yarixa Vanegas. Presente. Ok, gracias. Seguimos con Yeltsi Vargas. Presente, profe. Ok. Paola Varón. Presente, profe. No te veo. Ah, ya Acá te veo. estoy. Ya. Paola Varón. Cristian Alejandro. Presente, profe. Ok. Jenny Alexandra Rivera. Buen día, profe. Buenos días. Y por último, la señorita Angie Paola Tere Carreño. Buenos días, profe, presente. Bueno, buenos días. Bueno, muchachos, pues bueno, por cuestiones de arreglos en electricidad organizados por Enel Codensa, pues ustedes saben de que hoy pues, nos pasaron esta clase este día en las horas de la mañana, virtual, en la sede 3. Entonces, pues por eso vamos a adelantar tema. Mañana creo que tenemos nuevamente virtualidad, entonces mañana tampoco podríamos hacer el parcial, porque pues no sería adecuado hacerlo de una manera virtual. Entonces, pensaríamos que lo estaríamos haciendo el viernes en la universidad, porque jueves y viernes lo colocan presencial, ¿sí? Sí, Karen, dime. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos que en ese caso, las personas que vamos a asistir a lo del congreso ahí, ¿cómo sería la cuestión del parcial? El parcial lo vamos a hacer muy temprano, a las 8 de la mañana, ¿sí? Ujú. De tal manera que seguramente ya lo estaremos terminando eh, antes de las 9, ¿no? Yo pensaría Ok. que está para responder, pensaría yo que en media hora. Entonces, eh, no habría Mm. problema. ¿Quiénes? Profe, y otra pregunta, Dime. ¿entraría todavía los temas que vimos hasta el viernes? Sí, Ah, lo que listo, vimos ayer, no, o sea, únicamente listo, lo que vimos el viernes. listo. Del grupo que está aquí presente, ¿quiénes son las personas que van a ir al Congreso? Por favor, levanten la mano. Cinco personas van a asistir al Congreso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Mm, las otras personas no se animaron a ir. No, Profe, pues yo quería dime. ir, pero es que como eso es hasta las 3 de la tarde y yo entro a la 1 a trabajar, pues no podía. Ujú. Porque yo propuse una cosa pues para los organizadores del evento y es de que pues para nosotros como psicólogos es muy importante tener como
un conocimiento actualizado con respecto al tema de este tipo de situación tan compleja, tan delicada a nivel de los estados emocionales. Ustedes saben de que cuando una persona toma decisiones tan radicales como esas, es porque vienen con un historial depresivo fuerte, un estado de ansiedad generalizado y una angustia recurrente. Entonces, es muy importante que nosotros como psicólogos pudiésemos asistir, ¿sí? Entonces, yo propuse que sobre todo la Facultad de Psicología pudiese asistir, de tal manera que podríamos ir todos, absolutamente todos, al Congreso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que las personas que levantaron la mano, pues tienen la facilidad de tener su certificado de asistencia. Las personas que de pronto asisten como asistentes, mas no pagaron el diploma, perdón, el certificado, pues no habría problema. Solamente que yo quiero que realmente tengan ese conocimiento, adquieran ese conocimiento, porque ahí les adelanto, aunque yo no sé si ya se los había comentado, les adelanto una de las ventajas, de los beneficios de las personas que se inscribieron al Congreso, y es que como más adelante, a mediados del año, más o menos como en agosto, ¿sí? La universidad va a hacer un diplomado sobre prevención del suicidio. En este caso, se van a formar las personas que asistan como terapeutas del suicidio, es decir, eso lo llaman ellos suicidiólogos, es decir, de que van a adquirir una serie de herramientas terapéuticas para salvar vidas. Entonces, las personas que pagaron la inscripción van a tener pues un porcentaje de descuento en el curso, en el diplomado, y pueden participar. Bueno, entonces, no, digamos que eso es un plus para la gente que se ha inscrito al Congreso. Y entonces, dentro del plan que tenemos nosotros en el módulo, hay en la sesión 6, perdón, en la sesión del jueves, que es cuando comienza el Congreso, el tema pues tiene que ver muchísimo con eh, terapia, y es una terapia encaminada a los procesos cognitivos para el manejo de los estados depresivos, para manejar un poco la, mm, como la disminución de esas ideas irracionales que pueden llevar pues a esa conducta tan radical como es quitarse la vida. Entonces, las personas que, que, que tienen alguna deuda conmigo a nivel de nota, podríamos nosotros asistir a esa actividad y hacemos pues un trabajo con respecto a ese artículo que aparece en la sesión del jueves y también en el artículo de la sesión del viernes. Bueno, después de que salgamos del parcial, podríamos ir allá nuevamente. eh, Estoy gestionando con la profesora Mercedes a ver si de pronto se podría invitar. Ustedes después de la clase que tienen conmigo, ¿qué profesor tienen? ¿Qué Inglés, profe. asignatura tienen? Inglés. Ah, inglés. Entonces, no sé si ustedes deseen que en la mañana asistan ustedes a, pues a toda la jornada de la mañana del Congreso. De verdad que es bastante interesante. Ahora, si ustedes, al estar en el Congreso, deciden, venga, yo sí quisiera entonces escribirme porque sí quiero que me certifiquen mi asistencia, pues hagámoslo, ¿sí? La idea es de que, como les digo, desde la Facultad de Psicología nos involucremos, sobre todo nosotros que estamos
en ese proceso de aprender nuevas terapias supremamente actualizadas con respecto al manejo de estos estados emocionales negativos. Entonces, es lo que vamos a hacer el jueves para que sepamos de que podemos estar allá, de que nos vamos a ver allá. Ingresan ustedes y están muy atentos a la charla que se van a dar allá con respecto a las políticas públicas que tienen que ver con el gobierno, qué ha hecho el gobierno, qué ha hecho el Estado colombiano para el tema de la salud mental, ¿sí? Esto es una situación bastante álgida, muy difícil de entender, pero pues que se vive presentando muy, muy seguido. Y lo más preocupante es de que la edad de inicio de estados depresivos recurrentes fuertes, de estados depresivos profundos, severos, está comenzando a la edad de eh, eh, 7 años, 8 años, ¿no? Entonces realmente es algo bastante álgido, muy preocupante que esté pasando eso, ¿sí? Que pequeñitos tomen esa decisión de pronto lo hagan pensando en que van a ser héroes o que se van a convertir en héroes, entonces toman esa decisión, pero eso está trascendiendo eh, como consecuencia a causa de, más bien, de unos contextos familiares, escolares, laborales, eh, sociales muy demandantes, supremamente demandantes. Entonces, es la invitación a que nos empapemos del tema, nos actualicemos en el tema y esto les queda para su hoja de vida. Las personas que se escribieron, que muy oportunamente lo hicieron, pues van a tener, digamos, esa oportunidad de participar en el diplomado, ¿sí? Para acceder a un certificado que los hace terapeutas del suicidio. Y eso es algo que ayuda muchísimo. Independientemente si yo estoy en el área clínica, porque esto yo lo puedo manejar también en un contexto laboral, porque pues antes que nada nosotros somos psicólogos. En la medida que asumimos ese rol de una manera muy juiciosa, pues hay que hacer uso de nuestra psicología para ayudar a las personas en un contexto laboral, en un contexto social, en un contexto jurídico, carcelario, ¿sí? Eh, y bueno, como lógicamente es la parte clínica también. Entonces, para que tengamos presente eso, por favor, de que estemos muy atentos a que podamos asistir. Entonces, el viernes hacemos el parcial y seguramente nos iremos para el Congreso. Hay que ver también cómo el cerebro está, cómo es la química del cerebro de la persona que está con ideas o con ideación suicida. Es muy importante. Es lo que vamos a hacer en estos días que tenemos. Pues mañana haremos la clase virtual, nuevamente avanzaremos y el jueves asumiremos el tema desde la terapia eh, conductual, desde el punto de vista del análisis funcional para manejar los estados depresivos, que es como el proceso que yo voy llevando y en donde ya digo, yo ya no aguanto más, ya no encuentro salida, ya no encuentro alternativa, me siento solo, me siento atacado, me siento vulnerado y nadie me escucha, pues entonces pues eh, se toman decisiones de esas. Entonces la idea es que asistamos el jueves todos. Como les digo, hay algunas personas, 6 personas que serán acreedoras del certificado de asistencia. Las personas que no vamos y conocen del tema, pues no se les va a certificar.
a no ser que ustedes a último momento, el mismo jueves, decidan hacerlo, o para el viernes, no sé. Pero es como la idea. Eh, Catherine, cuéntame. Sí, profe, es que tengo una preguntita. O sea, lo que te entiendo es que ese día nosotros podemos pagar el certificado. Si ustedes deciden hacerlos, yo estoy gestionando para que la gente pueda, antes de ingresar al Congreso, se inscriba ahí, porque pues había cerrado las inscripciones, pero Sí. le había solicitado a la persona que está manejando esa parte que lo mantuviésemos habilitado, pero si hay todavía gente interesada, pues eh, eh, pensaría yo que simplemente dice, mire, yo sí quiero participar, entonces quiero inscribirme, aquí están mis 20.000 pesos y listo. Entonces Ok, pensaría que profe, ¿el método de pago sería el mismo o en efectivo se podría no, cancelar? llévalo en efectivo, llévalo en Ah, ok. efectivo para las personas que lo deseen hacer. Entonces, el jueves estaremos allá, estaremos muy atentos para que comencemos el Congreso y el viernes estaremos en el aula de clase eh, haciendo el parcial y luego nos iremos para el Congreso. Como les digo, no estamos perdiendo el tiempo, la temática que se está trabajando se maneja muchísimo en terapia conductual, se maneja muchísimo en la reestructuración cognitiva, se maneja muchísimo en el análisis conductual aplicado. De hecho, lo que vamos a manejar hoy es una terapia de aceptación y compromiso. Es una terapia que pues, va a ayudar a que la persona se eh, tenga esa descentralización con respecto a sus esquemas de pensamiento irracional y que puedan, pues, como tener una mejor calidad de vida, una mejor posibilidad de ver las cosas no a través de ese túnel oscuro, no a través de ese túnel negativo que tanto nos está afectando a veces y que no vemos como los caballos que están en las calles a veces que les colocan eh, unos aparatos que no le dejan ver a los lados y que simplemente van caminando hacia adelante, van avanzando hacia adelante, pero pues no miran alternativas de solución. Daniela, dime, qué pregunta, qué comentario quieres hacer? Una pregunta, es del Congreso. ¿Va a ser el mismo valor o va a cambiar el valor por no haberse inscribido antes? No, es el mismo, es el mismo. Si su merced son los mismos 20.000 pesos que pagaron los que se inscribieron y serán 20.000 pesos en el momento que se inscriban el mismo jueves. Bueno, Es entonces, que, pues, no. Dime, por ejemplo, está todavía habilitado el link para pagar. sí. ¿Es Ujú. mejor esperar y pagarlo el jueves personal o se puede inscribir todavía por ahí? Ambas, ambas, como su merced lo desea hacer, lo pueden hacer aún todavía. Por eso les dije que hablé con la gente para que mantuviese habilitado el link de inscripción. Entonces, si lo quieren hacer aún todavía por ahí, lo pueden hacer. Ahí está el número de cuenta de la vivienda y está la opción de pagarlo allá en el auditorio nuevo de la Gracias, sede profe. 3. ¿Listo? Ok, entonces avancemos para que tengamos. Eh, Son los dos artículos, señorita Juliana, los dos artículos de jueves y viernes, ¿no? Ahí están relacionados con el tema, revisa. Ahí hay dos artículos en cada sesión. Revisa el que tiene que ver con los estados depresivos y las conductas autolesivas, ¿sí? Normalmente las personas que están en unos estados depresivos fuertes empiezan a tener conductas de no querer vivir y la mejor manera es
autolesionarse de una manera fuerte, severa. Entonces, ahí están los temas asociados a lo que es un proceso terapéutico para manejar los estados depresivos y ayudar a la gente a que se quita se quite ese velo, se quite esa careta, esas gafas que no le dejan ver absolutamente nada. El Congreso son los 2 días, jueves y viernes. ¿Sí? Sí, ok, gracias. Bien, muchachos, Profe, qué pena. entonces, O dime, sea Liliana. que es solamente para confirmar, es el que dice estudio conductas autolesivas en adolescentes, ese, y el de terapia, El, aceptación y compromiso, o solo el primero. el primero, el de terapia de aceptación y compromiso es el que vamos a manejar hoy, ¿sí? Es el que vamos a manejar hoy. Pero ese que tú me dijiste, ¿lo encontraste en qué sesión? ¿En la del jueves o la del viernes? Dice sesión 11, esa sería la del jueves, si no estoy mal. Sí. Sí, creo que sí. Entonces también mira la de la sesión del viernes, que también hay un artículo sobre estados depresivos y conductas que por lo general llevan al suicidio. ¿Sí? Vale. Bien, ok, gracias. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Permítanme, les comparto. Ustedes ¿se acuerdan de la película infantil de Disney, El Rey León? La primera. Sí, Sí, profe. profe. Ok, vale. Am, ¿Qué pasa si ustedes recuerdan que pues Mufasa, él fallece por una estampida de, de, bueno, ¿qué animales son esos? No son búfalos, son ñus, creo, ¿cierto? Entonces, hay una estampida y bueno, pues Scar, el hermano de Mufasa, no, en vez de ayudarlo, lo empuja a la muerte, ¿sí? Entonces Simba, él empieza a generar un sentimiento de culpa, él empieza a generar un estado de desolación, él empieza a generar una respuesta de no querer vivir y de autoculparse recurrentemente y a evitar la verdad, a evitar la realidad, a no enfrentarla. Siempre en una persona que está con estados depresivos severos, que les ha pasado pues alguna calamidad, por lo general siempre se ven envueltos en unos estados emocionales que son caóticos, que son supremamente destructivos. Y eso era lo que le pasaba a Simba, porque él negaba lo que estaba sucediendo. Él lo que hizo fue, pues con la ayuda de Scar y las hienas, lo expulsaron y él como se sentía culpable, echó a correr, dijo, yo me voy de acá para evitar ese pasado, para olvidar ese pasado. Y más adelante, cuando ya está un poco más crecido, Simba, que se encuentra con el simio, o Rafiki creo que se llama, ¿sí? El mandril, no es un simio, sino un mandril. Entonces él le dice, tiene que afrontar las cosas, tiene que enfrentar ese miedo, tiene que enfrentar esa realidad y tiene que aventurarse y a creer en sí mismo, ¿sí? Y en esa credibilidad es lo que se basa en la terapia de aceptación y compromiso, porque esa terapia de aceptación y compromiso le va a permitir a la persona conocer un poco de lo que ha sido o reflexionar un poco con respecto a su pasado, reflexionar un poco con el presente y a partir de lo que está reflexionando o lo que está identificando es qué va a pasar conmigo en el futuro, ¿sí? Es algo así de cómo me veo yo, cómo creo la gente me ve y cómo creo que me gustaría llegar a ser. Y si mi componente cognitivo está matizado de cosas negativas, de problemas, de peleas, incredibilidad, de poca confianza, de miedo,
pues entonces seguramente mi futuro no va a ser muy alentador. ¿Por qué? Pues porque no me atrevo a hacer las cosas, porque no quiero seguir sufriendo. Pues lógicamente el sufrimiento que nos acongoja a nosotros y que nos rodea en algún momento determinado, pues es fuerte. O sea, yo creo que cada uno de nosotros estamos viviendo en algún momento situaciones álgidas, situaciones supremamente difíciles, muy duras. Es que nadie, absolutamente nadie, se escapa de vivir momentos fuertes, de vivir momentos supremamente difíciles, ¿sí? Por más que tenga todo el dinero del mundo, por más que tenga la salud, por más que tenga mi familia, o sea, hay momentos en donde nosotros nos acurrucamos y dejamos que nos golpee la vida misma, pero más que la vida misma es, como lo dice allí, los pensamientos y las emociones o los sentimientos que terminamos pues por entender o tratar de entender. Lo malo es de que los entendemos de una manera supremamente negativa. Aquí, en el ejemplo que yo les colocaba con el Rey León, tiene mucho que ver cómo con esa terapia de aceptación y compromiso, que es lo que dice allí la definición de esa aceptación y compromiso, a manera de terapia, es realmente enfrentar a la persona a que reconozca que sí, estamos viviendo una situación difícil y dura, supremamente dura, no se lo puedo negar, que usted perdió el empleo, que usted perdió su novio, que usted perdió su novia, que se acabó la relación, que se le murió el papá, que se le murió la mamá. O sea, no estoy diciendo que no sintamos. Yo, como terapeuta, no tendría el derecho de decirle al paciente, venga, no sea bobo, deje de sentir eso. No, mal haría en plantear eso. Es reconocer que como ser humano, como persona, estoy viviendo momentos muy difíciles y que tengo que aceptarlo y que tengo que vivirlos, ¿sí? Pero vivir esos momentos va eh, y reconocerlos va a permitir de que sea la resolución de esa dificultad a nivel emocional en menor tiempo. O si yo no los acepto, pues entonces va a ser de una larga estadía de mis estados emocionales negativos. Eso va a depender de cómo yo asuma mi, mi aceptación, mi compromiso de lo que estoy viviendo, que es lo que trabaja muchísimo el mindfulness, como esa terapia de reconocer lo que estoy sintiendo y vivir inclusive el dolor, vivir esa sensación aceptando ese dolor. O sea, es que yo no estoy hecho de hielo, yo no estoy hecho de acero, yo no estoy hecho de madera, yo siento, ¿sí? De hecho, los árboles que aún viven, ¿sí? Cuando uno tala o talla un corazón evocando el romanticismo, que estoy con mi pareja y entonces yo voy rayando y descarapelando el arbolito para hacer ese corazón y para colocar el nombre de mi pareja y el nombre mío, pues los árboles sienten, los seres vivos sienten, ¿sí? De hecho, el hacer eso, y mi recomendación es que si ustedes lo hicieron en algún momento, no lo hagan. Pues si ustedes ven que alguien está haciendo eso con la naturaleza, con los árboles, pues no, pues como que lo invitamos a que no lo hagan, porque por ahí es donde entran las bacterias, ¿sí? Que se posan ahí y eso empieza a carcomer el árbol hasta que lo seca, ¿sí? Lo mismo pasa en los estados emocionales. Esos pensamientos le carcomen a uno, le carcomen, hasta que llega un momento en que yo ya no aguanto más y la mejor decisión es morirme. Y morirme es tomándome una serie de pastillas, morirme es ahorcándome, morirme es cortándome las venas, morirme es lanzándome de una terraza, pues no sé, tantas cosas, pero hay que prestar atención a ese tipo
de pensamientos que estamos interpretando. Y eh, esta situación, como les digo, la viven de una manera más intensa o menos intensa las personas, dependiendo cómo lo estén interpretando. Hay personas que se ahogan en un vaso con agua y maximizan las cosas de una manera impresionantemente grande, ¿sí? Hay personas que realmente no, no le dan mucha relevancia a lo que está pasando, tanto así de que no les afecta demasiado. Entonces, en este enfoque terapéutico, centrado en la aceptación de pensamientos, pero yo los acepto para luego reestructurarlos, yo los acepto para luego modificarlos y que esos pensamientos que yo veía como un monstruo, ahora tengo que empezar a verlos como simplemente pensamientos que los voy a cambiar, ¿sí? Porque acuérdense algo, eh, muchachos, señoritas, y es de que mi estado emocional depende mucho de mis pensamientos. Ni siquiera es por la situación, son por los pensamientos que yo tengo en un momento determinado. Entonces, en esta definición de la terapia de aceptación y compromiso, el compromiso es darle un sentido a la vida, ¿sí? Eh, darle o tener esa resiliencia para poder, con el paso de los días, recuperar un poco, pues como la motivación, recuperar un poco esa resiliencia y creer en uno mismo, porque los pensamientos son supremamente intrusivos, los pensamientos son supremamente irracionales y lo golpean a uno fuertemente y le terminan acabando la vida. Entonces, esos objetivos de la terapia de aceptación y compromiso es precisamente obtener la flexibilidad psicológica para que reestructuremos esa forma de pensar, para que reconozcamos y aceptemos los pensamientos que tenemos en un momento determinado, pero que los normalicemos, ¿sí? Porque es que los pensamientos, como les digo, tienden a ser supremamente negativos, tienden a ser muy intrusivos, ¿sí? Hay algo que en psicología se conoce como la rumiación, y la rumiación es como que yo estoy masticando el pensamiento, y entonces eso va generando un caldo de ácidos en mi organismo, generándome cáncer de estómago, generándome úlcera gástrica. Entonces, esos pensamientos realmente me están golpeando de una manera muy fuerte, ¿sí? Entonces, tengo que aceptar de que mis pensamientos me están haciendo daño. Y si yo reconozco y acepto eso, pues empiezo yo a aceptar la terapia y pensar de que tengo que generar un compromiso de cambio, ¿sí? Y aceptar que los sentimientos, a veces, esos sentimientos difíciles, sin tratar de evitar escapar de ellos. Es como lo que hacía Simba cuando salió corriendo y quería escapar y evitar, escapar y evitar. Entonces, realmente no es la idea. El objetivo de la terapia de aceptación y compromiso, pues es promover el bienestar emocional. Aún, y ojo con esto, aún con momentos difíciles, ¿sí? Que a veces no nos escapamos de los momentos difíciles. Yo coloco una situación difícil delante mía y depende de mí cómo la estoy agrandando o cómo la estoy normalizando. Si yo hago lo segundo, es decir, normalizarla, entonces voy a tener un mejor estado de ánimo, ¿sí? Voy a tener más herramientas de afrontamiento. Pero si yo lo que hago es enconcharme, si yo lo que hago es encerrarme, si yo lo que hago es pensar en lo negativo, en mi desgracia, en mi negativismo, en el peso que yo tengo, en echarme la culpa, y si no lo expreso, pues entonces pues eso hace que mis respuestas emocionales
pues estén totalmente alteradas. Entonces, aquí estamos definiendo la terapia de aceptación y compromiso. Es un enfoque terapéutico centrado en la aceptación de los pensamientos y emociones y el compromiso hacia una vida mucho más significativa, ¿sí? Y el objetivo es eso, generar una flexibilidad psicológica, ya lo vamos a ver más en detalle, reconocer y aceptar que los pensamientos o me sacan de un estado negativo depresivo o me hunden peor más, ¿sí? Entonces, aún más me van a hundir. Entonces, y obviamente esos pensamientos me van a llevar más adelante a unos sentimientos de inutilidad, me van a llevar a unos sentimientos de minusvalía, a unos sentimientos de no credibilidad, de no confianza. Entonces, eso se convierte como en un círculo que se va alimentando y definitivamente en la terapia lo que hacemos es generarle estrategias para afrontar y romper ese ciclo, ¿sí? Solamente tenemos que hacer eso, tratar de evitar que esos pensamientos y esos sentimientos me dominen y me quiten pues el bienestar emocional. Ahí vamos en eso, ¿sí? Ah, y entonces aquí nosotros vemos todo este tema que estamos hablando eh, en terapias de tercera generación, pues precisamente tiene que ver con esa forma de ver lo que nosotros estamos manejando con la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que en el mindfulness, ¿sí? Primero que todo, estamos hablando de que la terapia de aceptación y compromiso es reconocer y aceptar los pensamientos y sentimientos difíciles que estamos viviendo en este momento determinado. Si estoy pasando por una ruptura amorosa y eso me manda al piso, bueno, aceptemos esos momentos, aceptemos que la relación se acabó, aceptemos de que posiblemente yo tuve la culpa, pero eso no quiere decirte que yo me eche todo el agua sucia a lo que pasó, ¿sí? Que yo tuve problemas con mis padres. Bueno, pues que yo fui grosero con ellos. O sea, vamos a aceptar, vamos a reconocer y a reconocer de que esos pensamientos y sentimientos han sido difíciles de procesar, han sido difíciles y lo que yo hago siempre es escapar. Entonces, cuando yo no quiero hablar del tema, entonces eso después me genera a mí, como les decía, un caldo de cultivo lleno de ácido, en donde me afecta en mi salud física, en donde biológicamente mi organismo me habla, mi cuerpo me dice, estoy teniendo demasiado dolor de cabeza, cefaleas tensionales, me desmayo, y eso pues es una manera del organismo de decirle a uno, pilas, pilas que usted está muy alterado, ¿sí? Pero como nosotros no le paramos bolas a eso, entonces simplemente seguimos con nuestra rutina, pero vamos incrementando en el estado depresivo, ¿sí? Entonces hay que generar en la terapia de aceptación y compromiso esa aceptación, ¿sí? Reconocer y aceptar los pensamientos y sentimientos difíciles que estamos viviendo, tratar de no escapar de ellos, tratar de no evitarlos, simplemente afrontémoslos, ¿sí? Vamos a tener mejor respuesta si los afrontamos. Entonces, para eso lo que nosotros utilizamos es el mindfulness, ¿sí? Es como el mindfulness es como vaciar la mente, ¿no? Como vaciar toda la mente de esos pensamientos negativos. Y en últimas, es estar consciente y atento en lo que yo estoy viviendo en el momento, ¿sí? Entonces, yo cojo toda serie de pensamientos negativos que estoy teniendo y los enlisto, ¿sí? Bueno, yo estoy reconociendo que tengo pensamientos y sentimientos difíciles, es decir, tengo la aceptación. Luego, en ese estar consciente y atento en este momento, ¿sí? Eh, sé que me siento mal, ¿sí? O sea, yo no me quiero sentir más bien como atrapado en pensamientos del pasado o del futuro, ¿sí?
¿qué va a pasar conmigo de acuerdo a lo que yo hice en el pasado o en lo que dejé de hacer en el pasado? En el mindfulness es soltar todo eso del pasado y no pensar en el futuro. En el mindfulness es en el vivir ahora, en el presente, dentro de una manera, de una forma muy racional, de una manera muy tranquila. O sea, es entender de que esto me está pasando, es aceptar esta condición emocional negativa. Entonces, voy a estar consciente y atento en el momento presente, ¿sí? En lugar de estar atrapado en pensamientos sobre el pasado o el futuro. En la medida que yo logre hacer ese mindfulness, es vaciar mi mente de lo negativo, aceptando que sí, estoy viviendo una transición en mi vida que me genera malestar, pero no la voy a magnificar, no la voy a contaminar más con mis pensamientos, que muchas veces esos pensamientos nos terminan afectando fuertemente. Luego nos habla de ese distanciamiento cognitivo, ¿sí? En este distanciamiento cognitivo, lo que nosotros vemos o entendemos es ver los pensamientos como simples palabras, o sea, quitémosle peso a los pensamientos irracionales, quitémosle peso a los pensamientos negativos. Por eso dice que es un distanciamiento cognitivo, ver los pensamientos como simples palabras o imágenes en lugar de verlos, ojo con esto, o sea, es que a veces nosotros los vemos son como verdades absolutas. O sea, ese fue el pensamiento y ese pensamiento me taladra todos los días, a cada segundo, en todo momento, en todo lugar, y me taladra todos los días, todo el momento me taladra. Entonces, cuando eso me acompaña, pues entonces estoy asumiendo que son verdades absolutas y que eso me controla a mí. Son fuentes de control, ¿ven? Entonces, el distanciamiento cognitivo es, venga, veamos las cosas desde lejos, veamos las cosas desde una manera mucho más distante, veamos la normal, no la magnifiquemos, no tengamos como que eso realmente nos agobia al 100%. No, vamos a tener realmente en nuestra mente que estos son simplemente pensamientos, que es un pensamiento que no tiene que ser verdad. Son imágenes en nuestra mente que no tienen que ser verdad. Entonces, ahí tenemos que ver de que el mindfulness, la aceptación y el distanciamiento cognitivo me va a ayudar a mí a bajar los niveles de tensión, ¿sí? Con ese distanciamiento cognitivo. Y luego hablamos, pues ese compromiso con los valores, porque a veces cuando estamos depresivos no le damos valor a la vida, no le damos valor a la amistad, no le damos valor al respeto, no le damos valor a absolutamente nada, porque estamos choqueados emocionalmente. Entonces, el compromiso con los valores es realmente identificarse con la persona que soy. O sea, ¿qué valores tengo yo como ser humano? ¿Sí? Soy una persona honesta, soy una persona respetuosa, soy una persona agradable, o sea, no tenemos, por qué no reconocemos la verdad de que podemos tener muchos valores? Como les digo, de que estamos totalmente inundados de pensamientos negativos, pues no le estamos dando importancia al tema de los valores. Entonces, hay que tener un compromiso con nuestros valores y es identificar lo que realmente es importante para uno mismo. Estoy triste. Ah, bueno, sí, estoy triste porque se acabó la relación. Estoy triste porque alguna situación negativa pasó, ¿sí? Me sacaron del trabajo. Listo, eso es claro, ¿sí? Pero yo tengo que pensar con respecto a qué es lo que soy yo como ser humano, como persona, realmente quién soy, ¿sí? Entonces, eso me permite a mí tomar acciones consistentes con esos valores. Es decir,
descentralizarme y pensar en los valores que realmente yo tengo como ser humano, ¿sí? Eh, entendiendo pues de que estoy viviendo un momento muy álgido. O sea, esto, digamos que esta terapia de aceptación y compromiso es cuando estamos en una condición emocional muy difícil. Por eso estamos hablando de que la gente a veces termina tomando decisiones erróneas y que queremos hacernos daño. Entonces, eso nos lleva a nosotros a que surjan esos desafíos emocionales, ¿ven? Y en el último aspecto que tiene esta terapia de aceptación y compromiso, tiene que ver con esa flexibilidad en la acción. Es ser capaz de adaptar un comportamiento para salir de ese hueco que está. ¿Sí? Es aceptar y ser capaz en función de lo que estamos viviendo, en función de que estamos viviendo una situación fuerte, negativa, pero venga, eh, yo no me puedo quedarme ahí acurrucado todo el tiempo y esperar que el agua me rebose y me ahogue. No, yo tengo que hacer las cosas de una manera, pues, como muy firme para poder tomar decisiones, levantarme, sacudirme y actuar, ¿sí? Entonces, en esa capacidad de adaptar mi comportamiento en función de las circunstancias es ser flexible y es actuar, ¿sí? En lugar de quedarme yo dominado por el miedo, dominado por la ansiedad y dominado por los estados depresivos, ¿sí? Entonces, tengo que actuar. Coloco valores, me distancio lo negativo, vacío mi mente de las cosas negativas, entonces ahí logro salir adelante, ahí logro obtener resultados mucho más satisfactorios, ¿sí? Y tiene que ver con esto, de estos principios básicos de la terapia de la aceptación y compromiso, que es lo que ya hemos venido hablando, porque aquí lo que tratamos de entender es de que eh, tenemos un contacto con el momento presente, pero ¿cómo es ese momento presente? ¿Es un momento presente funcional o disfuncional? Entonces, volvemos al tema de la aceptación, permitir que las emociones y pensamientos negativos fluyan, ¿sí? O sea, digamos, aceptemos de que estamos tristes, aceptemos de que perdí, aceptemos de que eh, me equivoqué, ¿sí? Listo, lo acepto, pero lo acepto no para autocastigarme, sino para que yo pueda superar la experiencia del individuo de esos pensamientos. Es decir, ahí se menciona un tema de defusión, que es separar la experiencia del individuo de los pensamientos. Es decir, desvinculémonos, mis pensamientos son una cosa y mi persona como tal es otra. O sea, no, a lo que quiero decir es de que no nos creemos de que el pensamiento de que soy inútil, de que soy problemático, porque es que todo va dirigido a mí, de que yo no soy capaz, de que yo me equivoqué, de que yo cometí errores. Entonces, ahí estamos generando ese distanciamiento, esa defusión, es decir, separar la experiencia del individuo de los pensamientos. Sí, puede que yo me haya equivocado, listo, lo acepto, pero no quiere decir de que yo tenga que autolacerarme, autocastigarme una y otra por haberme equivocado. Me equivoqué, listo, pero entonces ya levantémonos, reflexionemos, sacudámonos y actuamos, ¿sí? Y en ese momento, después de que yo ya separo esa experiencia, lo que yo hago es estar en contacto con el momento presente. Recuerdan que en el momento presente es poder vivir las cosas sin pensar en lo que va a pasar en el futuro, ni pensar en lo que pasó pues, en el pasado en mi vida, ¿sí? Entonces, es estar consciente y presente de la experiencia actual que estoy viviendo. En la medida que yo lo vea de esa manera, yo voy a ser un poco más racional que emocional.
voy a entender un poco más las cosas de una manera más racional, ¿sí? Y acá se menciona el contexto como tal, cómo estoy yo relacionado con ese contexto. Y es reconocer la identidad como un espacio para experimentar emociones. O sea, no como el centro de la experiencia, sino que esto que estoy viviendo es normal que uno se sienta triste por lo que estoy pasando. O sea, es reconocer que estoy en un momento difícil de mi vida, pero que eso no es la vida total de mi existencia y que termine yo aceptando la derrota al 100% y que termine haciéndome daño, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo esta terapia de aceptación y compromiso nos ayuda a manejar la depresión, nos invita a tener una menos pensamientos intrusivos cuando tenemos un TOC, ¿ven? O cuando tenemos ansiedad generalizada. Ya lo vamos a mirar más en detalle. Entonces, la idea es que reconozcamos en ese yo como contexto la identidad como un espacio para experimentar emociones, no como el centro de la experiencia. Es decir, que esto que estoy viviendo es el acabose al 100%. No, estoy viviendo una situación difícil, pero ya, no la agrandemos, no la veamos como un Godzilla, como algo grande, ¿no? ¿Sí? Y volvemos al tema de los valores con respecto a identificar lo que realmente es importante para nosotros como personas, como individuos, ¿sí? Y volvemos al tema de la acción comprometida. Yo creería que para nosotros es muy claro que es mejor estar emocionalmente bien y que no estemos mal. Pensaría yo que ese es el objetivo último de una terapia, ¿no? Que yo busque ayuda psicológica para poder reaccionar, ya que no lo puedo yo hacer solo. Entonces yo tengo una acción comprometida de buscar ayuda, pero cuando me empiezan a ayudar, entonces yo tengo que tener todo ese distanciamiento cognitivo, yo tengo que tener esa aceptación, yo tengo que reconocer mis valores, y tengo que actuar. Porque si yo no actúo, pues entonces voy a decir de que no tengo flexibilidad cognitiva, que no tengo flexibilidad psicológica, que yo estoy, que el problema es el centro y el problema es el que me está dominando. Por eso se habla de ese yo como contexto. Reconocemos la situación, pero no lo es todo. Entonces, ahí estamos hablando de esos principios básicos de la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, aquí es lo que hemos hablado para poder desenmarañar todos esos pensamientos negativos que están en nuestra cabeza. Con todo esto, con ese modelo del proceso de cambio, aceptación, desidentificación, del mindfulness, de la identificación de valores, de esa acción comprometida conmigo mismo, ¿sí? Porque en la medida que yo pueda aceptar mi condición emocional y yo acepte mis errores, pero no los agrande, sino que los normalice, voy a tener flexibilidad psicológica. Y eso me va a permitir enseñarle a los que vienen detrás mío, a mis pequeños, a que actúen de una manera similar. Porque si yo no actúo, pues entonces también les estoy enseñando a que el mundo nos puede comer, a que el mundo nos puede absorber, a que el mundo nos puede acabar. Y no es la idea, ¿sí? Ese es el modelo que hemos venido mencionando en la sesión de hoy. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que he mencionado? ¿Inquietud, duda? No, señor, profe. ¿Algún aporte que quieran mencionar, señoritas, caballeros? ¿O todo bien? Sí, Bien. señor. Ok, entonces, gracias, Tania. Listo, Erika, gracias. Entonces, miremos esto, ¿sí? En la aplicación del análisis funcional, en relacionándolo con la terapia de aceptación y compromiso, pues siempre para el conductismo es muy importante entender los antecedentes. Es importantísimo. Si yo en este análisis funcional de la conducta, si yo no entiendo qué es lo que
que qué viene detrás de las conductas presentes, no puedo trabajar. Por eso la aplicación del análisis funcional de la conducta en la terapia de aceptación y compromiso es identificar situaciones que provocan emociones y conductas, ¿sí? Identificar es, por ejemplo, que perdí el trabajo, que se acabó la relación, que Dios no quiera algo malo nos pase, de que me robaron el carro, que bueno, un familiar lo robaron, bueno, no sé. O sea, hay muchas cosas que explorando los antecedentes uno tiene que entender, ya sé por qué esta persona o por qué me siento así. Es identificar situaciones que provocan esas conductas, que provocan esas emociones. Y en esto tiene que ver muchísimo cómo esos estímulos que aparecen en un momento determinado elicitan las conductas, elicitan las emociones. Y las emociones, pues es un tipo de conducta también. Identificación o identificar las consecuencias en este análisis funcional es evaluar cómo las conductas que yo he presentado en el momento mantienen o agravan el problema, ¿sí? Entonces, cuando yo lo que hago siempre aislarme, no hablar del problema, meterme en el alcohol, meterme en las drogas, entonces esos antecedentes me generaron la conducta de la adicción a la droga, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es evaluar qué conductas actuales mantienen o agravan el problema. Y esas conductas, acuérdense que fueron generadas cuando estoy explorando los antecedentes, porque las estoy identificando. Y en el análisis funcional del comportamiento, lo que hacemos en la terapia de aceptación y compromiso es desarrollar estrategias que le permitan aceptar y actuar hacia reconocer sus valores, y aquí nos metemos un poco en lo cognitivo, nos metemos un poco en lo conductual, en vez de evitar o escapar. ¿Ven? Entonces, yo como terapeuta le estoy enseñando al paciente, al cliente, al consultante, le estoy enseñando a cómo debemos actuar. Entonces, yo tengo que sentarme con él para generar esas estrategias y fomentar la aceptación. Bueno, entiendo que usted se sienta como está. Aceptemos esa respuesta emocional, pero ¿se va a quedar en eso toda la vida? No, tenemos que actuar. Ya es hora que usted le ponga stop a esta situación y que actúe, o prefiere quedarse así todo el tiempo. Usted va a perder momentos muy maravillosos de su vida, va a perder momentos muy chéveres con su familia, lo va a permitir. Entonces yo lo que hago es, ya le estoy generando como una inquietud con respecto a lo que él quiere hacer, pero tiene que actuar ahora, ¿sí? Entonces va a colocar los valores para poder evitar y escapar de lo que tiene que modificar. O sea, que es lo que normalmente pasa con la gente que simplemente como que se enconcha y mete la cabeza en el hueco y no quiere saber de nada, pero está perdiendo oportunidades de vida o de calidad de vida. Entonces, lo que hacemos nosotros, dentro de tantas estrategias que ya las hemos visto en el análisis funcional para la terapia de la aceptación y compromiso, entonces es precisamente exposición gradual, es enfocarse en situaciones evitadas mediante la aceptación. Entonces, ya te doy la palabra, Cristian. Entonces, en lo que yo planteo es, venga, vamos a generar un proceso de conducta que me permita a mí entender cómo es que deben ser las cosas. O sea, yo me voy a poner en la tarea de actuar poco a poco, porque antes no lo hacía porque el miedo me invadía, porque el negativismo y los pensamientos negativos me invaden. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, me voy a atrever, y por eso se habla de esa exposición gradual. No lo voy a hacer como a manera de inundación, sino lo voy a hacer a manera de aproximaciones sucesivas, ¿no? Entonces, me voy a enfocar en situaciones que estoy evitando
y las voy a ir aceptando. Y lo voy acompañando con el respeto, con la honestidad, con la dignidad, porque necesito recuperar esos valores, necesito resaltar esos valores. En la medida que yo me permita eso, les aseguro que la persona mejora mucho porque la persona empieza a reestructurar su forma de pensar. Sí, Cristian, ¿qué quieres comentar? Profe, por ejemplo, ¿cómo no identificar? Porque pues me imagino que eso se va a hacer en una, o sea, sección tras sección, ¿verdad? Varias sesiones, sí, señor. Entonces, yo me imagino que eso va a ser de pronto en las primeras sesiones en las que de pronto la persona va a llegar con el motivo de consulta en el que va a manifestar de pronto que se encuentra en ese punto, ¿sí? Digamos por, no sé, problemas económicos, problemas de pareja, que son los principales en los que son las principales razones por las que las personas se suicidan, creo, lo que he investigado. Pero de pronto, ¿cómo no identificar si la persona de pronto puede tolerar una, o sea, esa instancia de una sesión a otra sesión y que de pronto no se suicide? Mm. Yo tengo que empezar por indagar un poco pues, la persistencia de los pensamientos distorsionados, la presencia de ideas suicidas. Entonces, yo en el comportamiento directo que yo tengo con el paciente y que el paciente me muestra a mí cierto tipo de conductas de apatía, de no expresar, de no hablar, de su presentación personal, pues me hace a mí a que yo actúe de una manera rápida. Entonces, con esta terapia de la aceptación y compromiso, lo que yo le estoy planteando es, vamos a trabajar usted y yo en la reestructuración y vamos a trabajar en la recuperación de su respuesta emocional favorable. Entonces, yo lo que hago es comprometerlo y decirle, mire, este es usted ahorita con esa tristeza que lo está agobiando, pero miremos cómo estará usted en 4 sesiones. Pero para llegar a esa cuarta sesión con mejor tranquilidad, pues tenemos que ir dando un paso a la vez. Y yo quiero que lo trabajemos. Entonces, lo que yo estoy invitando al paciente es a que se permita, con todo el tema de valores, se permita obtener un compromiso consigo mismo, que tenga respeto con su vida misma, que tenga dignidad hacia sí mismo, que tenga tolerancia a la frustración. Entonces, lo estoy invitando y yo lo estoy monitoreando. Yo lo estoy llevando a que tengamos unas sesiones un poco más cercanas en el tiempo, ¿sí? Y que podamos hablar. O sea, yo tengo que generar estrategias conductuales para que dentro de todo esto negativo que está viviendo la persona, una de las estrategias conductuales es, venga, cambiemos estos pensamientos, porque fíjese usted que si los pensamientos le generan más depresión, entonces hay que modificarlos. Y la conducta que usted está teniendo esa conducta encubierta es pensar mal de usted mismo. Entonces ese pensar mal es una respuesta y esa respuesta lo lleva a tener una emoción y esa emoción es la tristeza y esa tristeza me incrementa la depresión y esa depresión me hace tener más ideas. Entonces, como les decía anteriormente, tenemos que cortar con ese ciclo de respuestas irracionales, de pensamientos irracionales. Y entonces, con esa exposición, que es a lo que Cristian menciona, lo que voy a hacer es eh, trabajar con el paciente de una manera gradual, generar una estrategia sesión a sesión para que la persona encuentre motivación, encuentre incentivos que antes él no veía, ¿sí? Como lo que estamos haciendo es, venga, descentralícese usted un poco en sus pensamientos irracionales, atrévase a ver las cosas de una manera diferente, ¿sí? Entonces en sesión yo lo cojo, le digo, bueno, ¿quién es usted? Ah, bueno, usted se equivocó. Y el equivocarse usted, ¿cómo lo convierte? Ah, no, yo soy el peor hombre. Ah, bueno, entonces vamos a mirar qué es eso el peor hombre. Usted, ¿cuántas veces se ha equivocado en el último mes?
Ah, no, como unas 2 veces. Ah, y eso lo hace el peor hombre. ¿Sí? O sea, no es de que yo lo deje suelto, lo deje sin orientar. Por el contrario, y lo que yo le voy haciendo a él es, venga, esta terapia me está ayudando, entonces yo, como buen comerciante, en el buen sentido de la palabra, le estoy diciendo, venga, si usted quiere seguir mejorando, no se pierda la siguiente sesión que vamos a tener. Entonces, lo estoy motivando a que genere respuestas mucho más funcionales. Y por eso le estoy diciendo, venga, vamos a hacer esto, vamos a dejarle tareas para que trabaje el mindfulness, para que suelte todos esos pensamientos distorsionados y observe unos pensamientos sin autocastigarse. A ver qué pasa, cómo se siente usted. Defina sus valores, defina sus metas. Usted ahorita no tenía metas, pero ahorita sí ya las tiene. ¿Cuál es el objetivo que usted tiene para la tarde de hoy mismo? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que tiene para mañana? Entonces yo le voy a colocar metas a corto plazo, metas a mediano y metas a largo plazo. Pero para eso entonces tengo que generar constantemente esos valores y yo lo voy monitoreando, ¿sí? Y le voy diciendo, mira, este era usted hace 3 días o hace 3 semanas o hace 2 semanas y miro lo que está usted. Ya usted no está teniendo esos pensamientos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Reforzando, porque en últimas, él se está comprometiendo consigo mismo. Ni siquiera es conmigo como terapeuta, es con él mismo. ¿Ven? Entonces ahí está teniendo él flexibilidad cognitiva, ahí está teniendo aceptación y compromiso, ahí está generando esa reducción de escapar y de evitar. Entonces ahí vamos avanzando. Entonces lo estoy emocionalmente alimentando para que continúe con esa expectativa. Y eso obviamente le va a generar en él o en ella unos niveles motivacionales muy altos. Y esa motivación le va a generar tranquilidad, le va a generar, y esa tranquilidad y esa felicidad y esa alegría y esa motivación compite con lo negativo, porque es que antes no había nada que compitiera con la tristeza, con la depresión, con la poca credibilidad, con la ausencia de valores, con que no tenía objetivos, pero como ahora ya tiene objetivos, entonces ya reconoce que hay muchas cosas por hacer y seguramente va a tener la cabeza ocupada en cosas favorables y que ya no va a tener cabida esos pensamientos negativos. Entonces, eso es lo que está pasando. Sí me hago entender, Cristian, a la pregunta que hacías. Sí, profe. De hecho, entiendo muy bien. Solo que quería preguntar respecto a un momento puntual de la situación en que la persona pues se siente así. O sea, porque entiendo que el proceso que tú estás mencionando es cuando ya la persona empieza como, no sé si la palabra puede ser despabilar o reaccionar. Ajá. Pero entonces también me refiero, digamos, cómo nosotros podemos identificar que un paciente puede estar como en una situación muy, ¿cómo decirlo? Eh, o muy propensa al suicidio. Por ejemplo, pienso que cualquier persona en la vida cuando tiene problemas drásticos, puede considerar el suicidio como una solución. O sea, siento que la Mm, mente de cualquier sujeto puede manifestar eso como una idea, que de pronto tome un constructo, que de pronto pueda tomar ¿cómo decirlo? De pronto más fuerza, ya es otra cosa, pero digamos que siento que cualquier persona puede tener esa idea. Entonces, ¿cómo identificar que un individuo puede ser un potencial caso de suicidio? O sea, que uno vea y diga, porque hay personas que de pronto no lo manifiestan y se suicidan. O hay gente que lo dice y de pronto no es tan dramático, pero se suicida. Entonces, de mm. pronto, ¿cómo uno puede identificar o cuáles son de pronto rasgos de que uno pueda decir, esa persona es puede suicidarse? Eh, pues si la persona pues va con esa mentalidad en donde pues tiene pues toda una serie de factores totalmente distorsionados,
pues obviamente está comprometido en su aspecto emocional. Por eso yo te comentaba, Cristian, que lo importante es de que yo, eh, con el ojo clínico que tengo, con la experticia que yo tengo como terapeuta clínico, es ver esas respuestas, esas conductas, eh, el silencio o el tener verborrea, es decir, estar hablando ecolálicamente. Entonces, todo eso genera indicadores de que de pronto esta persona está alterada, ¿no? Entonces, yo tengo que generar en el momento una relajación para que la persona se normalice, ¿sí? Para que él me escuche, porque si él está totalmente saturado y él está totalmente afectado, seguramente no me va a escuchar. ¿Ven? Entonces yo lo que tengo que hacer es ver su comportamiento físico, ver sus respuestas verbales que sean o muy cortas o muy extensas, y eso me da a mí como indicaciones o indicadores de que algo puede hacer esta persona, ¿sí? Y si yo miro un poco la historia clínica, porque pues yo tengo que mirar quién me lo remite o cómo llega a mi consultorio, entonces lo que yo hago es generar en él, pues como una expectativa diferente, porque, pues, como les digo, voy a generarle mm, una relajación, voy a tratar de normalizarlo y ahora sí presten atención. En ese sentido, yo voy a generar en el paciente como la oportunidad de que vea, entiendo que usted se sienta emocionalmente mal, pero no lo magnifique, descentralice esa parte negativa, descentralícela y viva el momento que está eh, viviendo, pues con naturalidad. O sea, no permita, que era lo que yo les estaba comentando anteriormente, no permita que esos pensamientos lo aborden y le quiten sus valores, que lo estén generando, que no le permitan ese distanciamiento cognitivo, sino que lo están abordando y abordando y abordando. Entonces hay que trabajarlo inmediatamente. Y por eso en esa atención en crisis, yo lo que hago es, este paciente es un paciente potencial, entonces yo tengo que llamar, si yo estoy en mi consultorio particular o yo estoy en el PS, pues yo tengo que mirar de qué manera yo busco traer el 123, llamar la ambulancia para que lo lleven, porque puede ser una persona que realmente tienda a cometer esas conductas. Pero entonces, si yo lo percibo de esa manera, pues entonces lo que yo voy a hacer es, venga, usted no se vaya, tranquilícese, voy a llamar a la ambulancia, voy a pedir a la enfermera para que hagamos el traslado a la clínica, para que lo valore el psiquiatra, porque es que o sea, yo tengo que mirarme cómo está la persona, ¿sí? Y si todas las luces me apuntan a que está muy alterado emocionalmente, pues entonces pues no lo saco de mi consultorio. Mal haría sacarlo de mi consultorio sabiendo que fácilmente él no encontró respuesta y simplemente se fue y no volvió. Y no volvió pues porque se le tiró a un carro. Entonces, todo eso son cosas que uno tiene que tomar la decisión, eh, pues, de que lo podamos ayudar, le permitamos entonces a esa persona a que se permita momentos mm, de tristeza manejables, de que acepte esa situación negativa, pero que tiene que comprometerse con el cambio, y ahí empezamos a trabajar. Pero entonces yo ya no lo trabajaría de manera individual como terapeuta, sino ya lo trabajo con psiquiatría para que lo mediquen si es necesario, con trabajo social para mirar un poco cómo es la red de apoyo que tiene la persona, y conmigo, con psicología, ¿sí? Eh, y ahí vamos mirando la evolución del paciente. Pero eso uno fácilmente lo puede identificar con respecto a las personas que están alteradas emocionalmente. ¿Listo, Cristian? Sí, profe, ahora sí, muy claro. Ok, ok.
Entonces, continuemos. Y este ejemplo práctico de lo que necesitamos trabajar con esta teoría de Albert Ellis con respecto a la terapia de la terapia racional emotiva de Ellis, ¿sí? Es entender que aquí hay tres aspectos importantes. Permítanme. Tres aspectos importantes en donde está el A, que son eventos activadores o acontecimientos que activan, como hechos externos o hechos internos. Dice acá, recibir una invitación para hablar en una reunión. ¿Cuál es la situación temida por el sujeto? Ansiedad a hablar en público, ¿sí? Ansiedad a hablar en público. Entonces, él recibe una invitación para hablar en una reunión, ¿sí? Digamos que esa es el A, ¿sí? El B es una respuesta de ansiedad y de evitación, una conducta de evitación o de ansiedad. Entonces, acá estamos hablando de que en este sistema de creencias hablan de unas creencias racionales o hablamos de unas creencias irracionales. Entonces, aquí tenemos que identificar cuáles son las creencias irracionales que tiene esta persona, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que yo voy a hacerle el ridículo, la gente se va a burlar de mí, a mí me da mucho miedo hablar en público, yo no tengo la capacidad, yo soy un inútil, yo no puedo hacer nada bien. Imagínense cómo me estoy castigando fuertemente cuando hablamos de esas creencias irracionales. Obviamente con esas creencias irracionales, ¿sí? Lo que yo hago es tener estas consecuencias, ¿sí? Consecuencias emocionales. Entonces, acá hablamos de cuáles son las emociones adaptativas según las creencias y cuáles son las emociones desadaptativas también según las creencias. Entonces, lo que nos plantea Albert Ellis con esta terapia, la terapia, terapia racional emotiva, con su modelo ABC, es identificar los eventos, lo que anteceden, mis pensamientos y mis consecuencias. Entonces, acá estoy teniendo reacción de ansiedad y evitación. ¿Por qué? Pues porque mis pensamientos son negativos, ¿sí? Entonces, miren que, por ejemplo, si yo tengo que hablar en público o yo tengo que exponer, digamos que yo soy estudiante, entonces yo tengo que exponer ante mis compañeros y yo desarrollo un nivel de ansiedad impresionante. Me da y ustedes saben de que las reacciones fisiológicas, como ponerme pálido, o como sudar, o que me sudan las manos, me sude la espalda, me sude la frente, o que tartamudeo, o que me pongo rojo, me tiemblen las manos, son respuestas fisiológicas. Entonces, cuando yo me pongo de esa manera, yo me puedo bloquear. Entonces, no, yo voy a hacer el ridículo, a mí me va a ir muy mal, yo me voy a equivocar, la gente se va a burlar de mí, me van a criticar, bueno, voy a quedar en blanco. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de pensamientos, esos pensamientos me generan esas consecuencias emocionales, ¿sí? Y en últimas, lo que quiere decir la terapia del ABC es de que el A jamás genera el C. Lo que está generando este C es mi creencia, son mis creencias irracionales. Por eso la diferencia que colocan acá, si mis creencias racionales, como su nombre lo indica, son racionales, seguramente voy a tener emociones adaptativas. Si mis creencias son irracionales, como la que yo les dije ahorita, seguramente mis emociones van a ser totalmente desadaptativas. ¿Ven? Entonces, eso es lo que a mí me genera, eh, pues, ese malestar. Si mi compañero se da cuenta que yo estoy muy ansioso, entonces él se apiada de mí y me dice, Fresco, tranquilo, Javier, no se afane, yo preparé la exposición, yo voy a exponer por usted, tranquilo. Cuando a mí me dice eso mi compañero,
mi nivel de ansiedad se baja, se disminuye, porque ya no voy a estar con el objeto temido que es pararme frente a un auditorio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Me siento aliviado por un corto tiempo, porque ya logré evitar enfrentarme al auditorio. Pero a largo plazo voy a aumentar la ansiedad, porque no voy a desarrollar herramientas o estrategias conductuales que me ayuden. No lo voy a hacer. Entonces, eso me termina afectando al 100%, que es lo que nos dice allí, pero aumentando la ansiedad en futuras situaciones. Si de pronto en el futuro yo me gradué, yo logré graduarme, entonces yo tengo en el futuro que presentar un proyecto para ganar una licitación, pero yo tengo el problema de la ansiedad, pero ya como profesional yo no puedo evitar, porque ya me generan a mí una serie de respuestas de nivel profesional, me piden respuestas de nivel profesional. Entonces, ya no va a estar mi amigo que me ayudaba y me decía, venga, yo lo asumo. No, el jefe me dijo, haga esto, usted presente ese proyecto, usted gane ese proyecto, porque esa licitación nos representa millones de dólares. Entonces, como yo no desarrollé estrategias de afrontamiento en el pasado, en el futuro seguramente no sé cómo manejarlo y me voy a pegar una confundida, voy a quedar en blanco. Es decir, que la ansiedad me absorbió, me dominó. ¿Y por qué? Pues porque no lo manejé cuando yo estaba estudiando. Entonces, por eso digo yo que a veces cuando nos ayudan de esa manera nuestros compañeros, sí, me siento aliviado por un corto tiempo, pero después, en, en situaciones futuras, la ansiedad puede aumentar de una manera desorbitante y puedo quedar en blanco todavía más. Entonces, la idea es, como lo dice la terapia de la aceptación y compromiso, es no evite, afronte, no afronte, no viva en el pasado, no espere en el futuro, viva el presente, afronte, pero afróntelo de una manera racional, no lo magnifique, que es lo que nos está diciendo la teoría del ABC. Entonces, fíjense, aquí hay algunos ejemplos. Cuando hablamos de una respuesta depresiva, una persona que luchaba contra la depresión se sentía atrapada en sus pensamientos negativos sobre sí mismo. Digamos que ese es el antecedente, ¿sí? El análisis funcional reveló que, que la evitación de actividades placenteras contribuía a su sufrimiento. Es decir, si estamos hablando de la depresión, esta persona se aislaba, esta persona se encerraba y no tenía actividades placenteras, ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué no las tenía? Porque él consideraba de que eh, el tenerlas seguramente se incrementaba el sufrimiento. Por eso, en el análisis funcional se reveló que él evitaba actividades placenteras. O sea, él consideraba que él no tenía derecho para eso, él no tenía derecho para absolutamente nada. Bueno, entonces, eso nos dice allí el análisis funcional de la conducta con respecto a la depresión. En la terapia de aceptación y compromiso para manejar la depresión, se ayudó a la paciente o al paciente a reconocer y aceptar sus pensamientos autocríticos. Venga, usted está pensando de que usted no tiene derecho a ser feliz, usted está pensando que usted solamente viene a este mundo a sufrir. Esos son los pensamientos que la derrumban o que lo derrumban. Entonces, se le permitió a esta persona a comprometerse con actividades que él o ella valoraba. Entonces es creer un poco en la gente, saber de que hay personas que son empáticas, hay personas honestas y que también hay personas que reconocen en él o en ella los valores que tiene, ¿sí? Entonces, vamos a valorar lo que hacemos, ¿sí? Dese la oportunidad de valorarse. Entonces, como pasar tiempo con su familia, porque antes él no lo valoraba. Y tener la familia es algo supremamente interesante. Y trabajar en un pasatiempo, entonces dedíquese a eso, o sea, permítase eso. Le estamos diciendo
con la terapia de aceptación y compromiso, venga, acepto sus pensamientos críticos, pero también actúe. Acuérdense que una de las estrategias de esta terapia es que actúe, ¿sí? Que no se centre en esos pensamientos, que tenga flexibilidad cognitiva y cambie esos pensamientos y permítase actuar para compartir con su familia. Le aseguro que la va a pasar muy bien. La tarea suya es que este fin de semana comparta con su familia. Hoy es viernes, entonces que comparta con su familia. Y mírelo, a ver qué pasa. Examine a ver qué pasó, cómo se siente. Esperamos que la familia pues también sea receptora, ¿no? Que también sea empática, que también sea amable, porque si la familia está peor que el hombre, pues no hacemos nada, ¿no? Entonces hay que trabajar en algo que le motiva a esa persona, ¿ven? Entonces ya hablamos de ese, también tener como un pasatiempo que es de pronto la lectura o que es de pronto ir a montar en bicicleta, a ir a trotar, a ir a conversar con las personas, o sea, mira a ver qué puede hacer. Y esto llevó a que la persona mejorara en su estado de ánimo, porque le quitamos ese peso de encima con respecto a su autocrítica y pues obviamente la motivación eh, se incrementó y ya se reestructuró, eh, ya no tiene esos pensamientos tan negativos la persona. En este trastorno, bueno, esto es depresión y esto es trastorno de ansiedad. Entonces, hay una paciente o un paciente con ansiedad generalizada en donde él o ella solía evitar situaciones sociales por miedo a ser juzgado, ¿sí? Eso acompaña mucho a las personas, el sentirse como en la palestra pública, sentirse como en el paredón, que lo critiquen, que, o sea, la persona, si yo casualmente voy pasando por un sitio, por ejemplo, una cafetería, y casualmente, por el momento que yo voy pasando, las personas en una mesa se ríen, me miran casualmente y se ríen, entonces yo asumo que esa conducta de risa va dirigida a mí, se están burlando de mí. Entonces, cuando yo tengo miedo constantemente de ser juzgado, pues entonces eso me genera una ansiedad impresionante, ¿sí? En la terapia del análisis funcional se identificó que ella evita situaciones que aumentaba su ansiedad a largo plazo. Entonces ella o él únicamente estaba como aislado, solo, ¿sí? Porque yo prefería no tener ningún tipo de contacto con los demás. Entonces, en el análisis funcional de la conducta, se identificó que evitar situaciones era lo mejor para esta persona, ¿sí? Porque evitar situaciones le permitía a ella no tener problemas. Dice aquí que aumentaba su ansiedad a largo plazo. ¿Ven? Entonces, realmente la persona no afrontaba esas circunstancias, no las vivía, porque acuérdense de sus esquemas de pensamiento, cómo estos pensamientos estaban totalmente disparados y totalmente distorsionados, irracionales, y claro, entonces era algo que la martillaba o lo martillaba permanentemente. A través de la terapia de aceptación y compromiso, se trabajó en la aceptación de la ansiedad. Venga, sí, todos tenemos ansiedad. Vivamos esos momentos de ansiedad. No permitamos que esa ansiedad se incremente. Bueno, entonces lo que hacemos ahí es asistir o le pedimos que actúe. Acuérdense que una de las terapias es, venga, actúe, asista a eventos sociales, controle esos pensamientos irracionales, permítase tener pues, valores con respecto a que a usted lo rodean personas porque eres una persona supremamente agradable, eres una persona que es cordial, ¿sí? Entonces, asista a eventos sociales alineados a esos valores y a la conexión de la amistad. O sea, crea un poco en la gente, crea en ellos. Bueno, eso con respecto al trastorno de ansiedad. Con respecto al trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Ustedes saben de que las personas
con trastorno obsesivo compulsivo tienen una serie de rituales en donde ellos quieren tener siempre controlabilidad y predictibilidad. En la medida que yo controlo mi contexto, yo puedo predecir que me va a ir bien a mí. Si yo no tengo controlabilidad, no puedo predecir. Entonces, un individuo con TOC mostraba comportamientos compulsivos. Acuérdese que el TOC, lo obsesivo es el pensamiento y lo compulsivo es la acción. Pensamiento es obsesión y compulsión es acción. Entonces, teníamos comportamientos compulsivos como el lavado excesivo de manos, ¿sí? Y ellos tienen el ritual, yo coloco ahí esa imagen porque ellos mientras se van bañando van contando 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 15. Si por alguna casualidad alguien lo llama o suena el teléfono, pues él pierde y tiene que volver a comenzar. Y son rituales en donde tienen frecuencias, secuencias que van del 1 al 15 y tienen que hacer eso como unas 40 veces. Entonces imagínense cómo esta persona va a tener una vida supremamente tensional. Dentro del análisis funcional se identificó la función de sus compulsiones. Entonces, en la medida que yo lograba hacer ese ritual de contar, por eso se habla de la función de sus compulsiones, que es lavarse las manos de una manera muy, pero muy detallada, muy bien, eso reducía la ansiedad. En la terapia de la aceptación y compromiso, se trabajó la aceptación de las obsesiones. Bueno, pero si usted de pronto no cuenta las veces que tiene que contar, ¿qué pasa? Miremos a ver qué pasa. Oh, es que me va a dar una enfermedad por tanta contaminación, con tanta bacteria, con tanto virus. Pues miremos a ver qué tan cierto es. Entonces se trabajó en la aceptación de esos pensamientos, esas rumiaciones que a veces tienen los obsesivos compulsivos, y la creación de valores en actitudes opuestas a esas compulsiones, ¿sí? Entonces acá yo soy una persona pues saciada, ¿sí? Chévere, soy una persona muy comprometida con el compromiso, con la puntualidad, soy una persona que a la gente le gusta compartir conmigo. O sea, miremos cuáles son los valores y las actitudes que de pronto yo reconozco en mí y que la gente también ve en mí. Y esos son todo lo opuesto a las compulsiones, ¿sí? Permitiendo que el paciente o la paciente se comprometiera a realizar actividades de exposición, ¿sí? Es decir, aquí estamos hablando que actúe. Entonces, no cuente de 1 a 10, hágalo de 1 a 4, ¿sí? Y miremos a ver qué pasa. Realice actividades de exposición y toque el grifo del agua, toque a ver qué pasa, ¿sí? Para que no tengamos como ese miedo a exponernos a lo sucio, ¿sí? Pues obviamente hay que tener cuidado también, no es que yo me vuelva una persona desasiada, porque no, o sea, ahí estaríamos generando una sustitución de síntomas, ¿sí? Porque no estamos atacando la conducta problema, sino otra, ¿ven? Y la fibromialgia, que es un dolor muscular crónico muy fuerte, y aquí donde aparecen estos focos es donde normalmente tienen dolores las personas que son diagnosticadas con fibromialgia, que es como esta es una enfermedad moderna porque está muy asociada a los altos niveles de estrés. La fibromialgia son dolores musculares en ciertas conexiones que hay en diferentes partes del cuerpo. Entonces, un paciente con dolor crónico lo que provocó una vida muy limitada. ¿Qué pasa con las personas con fibromialgia? Ellos evitan salir, ellos no tienen vida sexual placentera, pues porque si no permiten el contacto, las personas que tienen fibromialgia, cuando uno medio lo roza sin querer, el dolor es abismal. Los tumba a la cama porque el dolor es muy fuerte. O sea, ellos se ven bien. De hecho, muchas veces la familia le dicen a la señora, porque esto es más normal en señoras que en hombres, ¿sí?
le dicen a la señora, estoy ganas de molestar suya, es que usted no quiere hacer nada, es que usted es perezosa. Entonces, eso le afecta más emocionalmente su fibromialgia. Es que a mí la gente no me entiende. Yo he atendido mucha persona, mucha mujer que tiene este diagnóstico de la fibromialgia y realmente es algo que les toca muchísimo y les afecta muchísimo su autoconcepto, ¿sí? En el análisis funcional se encontró que su evitación del ejercicio está debido al miedo al dolor. Entonces yo prefiero, porque la gente lo que hace es evitar moverse. O sea, ellos no pueden colgar la ropa, ellos no pueden barrer, o ellas no pueden barrer, no pueden trapear, no pueden caminar en exceso, ¿sí? Porque pues hay miedo al dolor. Entonces, cuando la evitación del ejercicio se encontró, pues limitaba aún más su calidad de vida. Entonces, aquí el trabajo no es únicamente con la paciente o con el paciente, porque aquí también tenemos que involucrar a la familia para que sientan la verdad de que esta condición no es que la persona esté molestando porque sí, realmente es una condición adversa en la calidad de vida, porque el dolor es intenso y es un dolor emocional inclusive, por eso lo asocian como una respuesta a altos niveles de estrés. El análisis, la terapia de aceptación y compromiso ayudó al paciente a aceptar el dolor como parte de su experiencia. Vivamos con el dolor, ¿sí? O sea, aceptemos el dolor, pero mi familia también tiene que ayudarme y a comprometerse con un plan de actividad física que vaya progresivamente en aumento. O sea, no necesitamos que tenga que sea un atleta fondista, no, que lo haga de una manera mucho más manejada. Que eso se alineará con sus valores en cuanto a la salud y al bienestar, lo que resultó en una mejora general de su calidad de vida. Y esto lo podemos trabajar tanto en problemas de adicción como en el estrés laboral, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Claro todo? Sí, señor. Karen, ¿todo claro? ¿Tienen alguna inquietud con respecto a esta terapia de aceptación y compromiso? Dígame. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cuáles serían los hechos internos del antecedente en el modelo ABC? Los hechos internos, pues son mis pensamientos, ¿no? Los hechos internos es toda mi autoverbalización, todas mis creencias. Yo no sirvo para nada, yo soy una carga, yo no hago nunca nada bien, yo soy un estorbo, yo siempre me equivoco. Eso es interno, eso es algo que no me lo dice la gente, yo me lo creo así, ¿sí? Puede que yo haya tenido errores en algún momento determinado, pero pues eso no me hace que me crucifiquen o que yo mismo me crucifique. Entonces, esos hechos internos son los que en últimas me llevan a dar respuestas incorrectas y a no creer en mí, a no valorarme, a no tener la oportunidad de hacer las cosas bien. Acuérdense que la terapia de la aceptación es, venga, acepte que usted se equivocó, pero no magnifique esa equivocación. Acepte que usted está fallando, pero no se quede fallando todo el tiempo. Esa es, Juliana, ese concepto interno. ¿Listo? O sea, que te parece mucho al Veno de las creencias, ¿sí? Sí, claro, claro. Todo esto son pensamientos internos, son pensamientos que me afectan, me terminan tumbando y haciendo que yo pierda mi confianza, mis valores, mi credibilidad. Y por eso yo me aíslo, por eso yo me enconcho, por eso yo no hago las cosas bien, por eso me cuestiono. O sea, mejor dicho, yo mismo soy mi obstáculo, yo mismo soy mi mayor enemigo. Y la idea es descentralizar por aquello de la flexibilidad cognitiva. Alejémonos de esos pensamientos tan marcadamente negativos y veámoslos de una manera un poco más tranquila. ¿Listo? Listo, Vale, profe, muchachos. gracias. Entonces, nos veremos mañana. Creería que Profe, virtualmente. Sí, dígame. profe, qué pena con usted.
Lo que pasa es que cuando su merced estaba leyendo la lista, yo tenía problemas de conexión, pero pues ya estoy aquí, pues estuve presente en toda la clase. Bueno, ya miro entonces, te quito la falla. Muchachos, Listo, muchas sí, gracias, señor. nos veremos mañana. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Gracias. Hasta luego, Chao, profe. profe. Hasta luego, profe.